Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar meditando en el Evangelio de Juan. En este día vamos a hablar sobre Juan 11. Lo único que vamos a analizar del versículo 17 al versículo 27. En la meditación anterior veíamos algunos aspectos que son muy importantes y que el Señor nos muestra o nos quiere enseñar a cada uno de nosotros como hijos suyos. En primer lugar, es el hecho de que la muerte no puede realmente romper la amistad. La amistad permanece. Aunque una persona muera, quiere decir que nosotros tenemos que continuar la amistad con la familia, tenemos que continuar en esa solidez de hermandad familiar y no romper esos vínculos familiares. El otro aspecto sumamente importante que encontramos en la meditación anterior fue el hecho de que no necesitamos que un amigo nos pida algo a nosotros. Debemos nosotros entender y estar prestos para ayudar a alguien sin que la gente nos pida. Nosotros podemos conocer las necesidades de la gente y actuar de esa manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer aspecto importante que vimos es el rol y el papel que Jesucristo le da a la mujer. Veíamos el contexto histórico, social y económico que vivía en los tiempos de Jesús y en el Antiguo Testamento, en el cual la mujer era considerada o no tenía mucho valor dentro de esa sociedad. Era considerada básicamente como alguien que se utilizaba nada más. Y así era la costumbre que tenían los judíos, incluso cómo veían ellos el divorcio. ¿Verdad? Y por eso nuestro Señor Jesucristo siempre les decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Esto es un mensaje muy importante porque nuestro Señor Jesucristo atendió el llamado de Marta y de María. Y vemos cómo Él en la palabra primero se refiere a Marta y María y por último menciona a Lázaro. Y cómo Él atiende la petición de una mujer. También vimos, y en la palabra también nos muestra, cómo Jesús atendió a la mujer samaritana, le habló, aunque en esa época era prohibido, no era parte de la cultura que existía. También lo vemos con el caso de la mujer con el flujo de sangre. O sea, son ejemplos que Dios nos da acerca de cuál debe ser el rol que debe tomar la mujer y cómo Él ve a la mujer en la sociedad. Es algo que debemos de aprender nosotros como sociedad y como iglesia también al papel y al rol que tiene la mujer en esto. Ahora, en Juan 11, 17, 27, leemos en la palabra del Señor, en el versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Aquí encontramos cómo el apóstol hace referencia a estos 4 días, que hacía 4 días. La pregunta es, ¿por qué esperó 4 días? Bueno, en primer lugar, había dentro del ámbito judío ciertas supersticiones que incluso yo me recuerdo que anteriormente, cuando yo estaba pequeño, lo decían, que era de que el alma de las personas, cuando una persona muere, el alma anda deambulando y está cerca de la tumba, esperando poder nuevamente entrar al cuerpo. Y eso duraba, de acuerdo a las creencias, 3 días. Y si ya en el cuarto día no sucedía eso, entonces ya prácticamente la muerte estaba consumada. Entonces Jesucristo venía a romper todo ese tipo de creencias, porque Él venía después de 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro, Él lo iba a resucitar. Entonces ese era un aspecto y una creencia que existía en esa época. Y habla también de Betania, que está como a 15 estadios, que son básicamente 3 kilómetros.
Y hace referencia a que muchos judíos, dice, habían venido a Marta y a María para consolarle a sus hermanos. Eso nos muestra el cariño y el aprecio que esta familia tenía en Jerusalén, que gente de Jerusalén había ido a Betania para poder estar con ellos. Luego nos dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Marta, Marta, Marta. La palabra nos enseña que Marta era aquella de las dos hermanas, era la que estaba afanada. ¿Se acuerdan ustedes? Afanada haciendo trabajo del hogar, y le dijo a María, María, mira, estoy atribulada y vení a ayudarme. Y le dice al Señor que por qué no le dice a María que le ayude. Esa Marta es la que cuando yo que venía salió a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero María, dice, se quedó en casa. María no fue, María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, Marta claramente está expresando un dolor y una conformidad, al parecer, de que ya su hermano ya murió. Ya está en el sepulcro, tiene 4 días de estar en el sepulcro. Y si el Señor Jesucristo hubiera estado ahí, eso no hubiera sucedido. Muchos entienden o muchos interpretan este versículo como que si fuera un reclamo que Marta le está haciendo al Señor. Como que si fuera un reclamo. Pero yo no lo entiendo como que si fuera un reclamo. Más lo entiendo como que si fuera una conformidad de él y una seguridad de que si el Señor hubiera estado ahí, esa cosa no hubiera pasado. Y qué lástima que él no estaba, porque si no, su hermano no hubiera muerto. Por lo tanto, había una honestidad con Jesús. O sea, y esto es estimulante, ser sincero, la sinceridad que nosotros debemos de tener con Jesucristo. Y luego vemos en el siguiente versículo, ¿no? Y dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dice el versículo 22. Aquí vemos a Marta con una muestra de confianza tremenda. Una muestra de confianza tremenda, ¿verdad? Porque dice que estaba segura. Dice, por tanto, que después estaba segura de que que todo lo que él le pida a Dios, Dios se lo dará. Esa seguridad es la que nosotros también debemos de tener. Esa seguridad de que todo lo que nosotros le pidamos a Dios y que sea conforme a su voluntad, Él nos lo dará. No necesitamos andar diciéndole a otro hermano, mire hermano, es que a usted lo escucha el Señor. Pídale por mí. El Señor lo escucha a usted. Él le contestará a usted. Ahora, continuemos analizando la palabra. Veamos el versículo 23 al 27. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le está aseverando a Marta que su hermano resucitará. Y Marta le dijo, vemos una conversación entre Jesús y Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Indiscutiblemente que ellos tenían el concepto claro de la resurrección. Había en ella un conocimiento claro de que en los días posteriores él iba a resucitar. Pero le dijo Jesús. Y aquí quiero que analicemos 2 elementos fundamentales en estos 2 versículos, en el versículo 25 y en el versículo 26. Porque le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
yo soy. Aquí vemos el yo soy que encontramos en el Antiguo Testamento. Yo soy, que significa que Él es Dios. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, que Él es las primicias de los que han resucitado. Las primicias, en Él tenemos esa esperanza de que nosotros vamos a resucitar. Y Él es también la vida. Él tiene toda la potestad de la vida eterna, de darnos esa vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué tremendo! El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y y el versículo 26 dice, y todo aquel que vive, o sea, todo aquel que vive, así como nosotros que estamos vivos, y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces vemos dos aspectos fundamentales. Uno, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que los muertos, aunque estén muertos, ellos vivirán. Y el otro aspecto es que, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y dice el Señor, ¿crees en esto? ¿Crees en esto? Le dice a Marta. Y Marta, ¿qué le contesta? Unas tremendas respuestas de Marta. Marta le dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esta es una tremenda declaración de fe. Una tremenda declaración de fe en Jesucristo. Con esto tiene entrada, tiene la vida eterna ganada Marta. Porque ha creído y ha depositado su confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees tú en esto? ¿Crees tú en el Señor? ¿Puedes hacer esa declaración que hizo Marta? Yo te pido que en esta noche o en este día, si tú no has hecho una declaración como esta, que Marta, dile al Señor, yo he creído, Señor Jesucristo, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por mí. Entrego mi vida hacia ti. Tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tremendo, hermanos. Hagamos esa declaración. Oremos. Padre bendito, Señor, alabado sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos muestras, Señor, qué es lo que tú quieres de nuestra vida. Tú nos enseñas, Señor, cómo comportarnos en el reino tuyo, Señor, aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores. Ayúdanos a ser perfectos, Señor, como tú eres perfecto. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.